Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal Materrey. En este video estaremos dando continuación a lo que tiene que ver con las progresiones de la unidad de aprendizaje Pensamiento Matemático 2 del nivel bachillerato. ¿Qué estaremos considerando en esta segunda progresión? Bueno, si puedes observar, la segunda progresión no habla de otra cosa más que de la sintaxis del lenguaje algebraico. Bueno, ¿qué haremos o qué estaremos viendo para poder de alguna manera lograr el objetivo de esta progresión? Estaremos viendo, pues, entre otras cosas, cómo podemos nosotros, pues, a través de un problema por resolver de nuestro entorno que nos rodea, ¿verdad? Vamos a tratar de transformar ese problema en una expresión matemática para que de esa manera nosotros podamos obtener el resultado que el problema nos esté planteando. Cabe aclarar que este tipo de videos no es otra cosa más que alguna sugerencia didáctica que podemos tomar como docentes y ustedes como alumnos para que podamos precisamente lograr el objetivo de cada progresión. Así que sin más, vamos a ver qué podemos poner como actividades y ustedes desarrollar dichas actividades con este propósito. Iniciamos primeramente con la pregunta, ¿por qué usamos las matemáticas si podemos describir las cosas con palabras? Quizás sea una pregunta que te has planteado a lo largo del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que, de alguna manera, tener que llegar a las matemáticas si todo está tan fácil de describirlo con nuestras propias palabras? Pero vamos a ver una razón. Mira, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué usamos las matemáticas si podemos usar eh, las cosas, o podemos describir, mejor dicho, las cosas con palabras? Una de las respuestas a esta pregunta es que las matemáticas, hablando concretamente a lo que vamos, las expresiones algebraicas, nota, son útiles porque representan el valor de una expresión para todos los valores posibles de una variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí hemos remarcado la palabra variable. Lo cierto es que, como lo vimos en el primer video de esta secuencia, lo cierto es que en la vida no todo es constante. Ya recordarás que en la primer video pusimos como ejemplo esta historia de Daniel que pues empezó a trabajar, ¿verdad? En un negocio de venta de hamburguesas. Y ahí, si no, te invitamos a que veas la progresión uno de pensamiento matemático, donde te platicamos precisamente esta historia. Inicialmente el negocio, pues no había mucho que de alguna manera considerar, porque lo que es el sueldo de Daniel, pues todos los días, ¿verdad? Que él trabajaba independientemente de las hamburguesas que él vendiera. Lo cierto que su sueldo era algo constante, no cambiaba, ¿verdad? Eran 200 pesos diarios. Pero después, esa historia nos marcaba que Daniel, en una nueva forma de obtener su salario, pues le sugirieron que ya no iba a trabajar con un salario, con un sueldo diario, sino que este salario iba a estar condicionado a la venta de hamburguesas. Mientras más hamburguesas vendía, pues se iba a incrementar su salario. Así que esto dejó de ser un salario, un sueldo constante, y se convirtió en un salario que variaba en función de las hamburguesas. Cuando pasamos de una situación como la que planteamos inicialmente a esta, es ahí donde vamos a encontrar que las expresiones algebraicas toman sentido, donde las expresiones algebraicas nos pueden ayudar mucho para conocer datos que en su momento no son precisos. Así que terminamos por ahí aquel video describiendo cómo su sueldo, su salario, ahora era variable y bueno, nota que a través de una expresión algebraica podíamos nosotros predecir precisamente el salario que iba a tener en función de las hamburguesas vendidas. Esta es una de las razones por las que usamos las matemáticas en lugar de las palabras para describir las cosas. Pero mira, seguimos con esta misma pregunta. ¿Por qué usamos la matemática si queremos describir las cosas con palabras? Entre otras cosas, o de las muchas razones que tenemos, es que las matemáticas, nota, son precisas.
y que es más fácil, sin lugar a dudas, trabajar con ellas que con palabras. Otra de las razones o otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que en matemáticas, como en cualquier otro lenguaje, hay dos elementos centrales. ¿Cuáles son estos dos elementos centrales que nos permiten entender correctamente los conceptos y los procedimientos? Bueno, aquí es donde vamos a llegar a esa palabra que tiene que ver con la sintaxis de la matemática y también, bueno, vamos a hablar de la semántica. ¿Qué es una y qué es la otra? Bueno, cuando hablamos nosotros de sintaxis, nos estamos refiriendo a la forma en cómo se escribe en matemáticas. Quizás te parezca extraño, pero sí, es muy importante la forma en que nosotros escribimos las cosas en matemáticas. ¿Y qué hay de la semántica? Bueno, la semántica, tal como lo menciona aquí, significa el estudio del significado de los signos lingüísticos matemáticos. Parece un poquito extraña la definición, pero mira, como siempre, tratamos de que las definiciones las podamos entender a través de ejemplos. Así que para poder entender esto, vamos a un ejemplo. Mira, vamos a pensar, por ejemplo, en la palabra tuna. Si hablamos de sintaxis, que es la forma de escribirlo, pues estarás de acuerdo conmigo que simple y sencillamente es la forma en que colocamos estas cuatro letras, T-U-N-A. Esa es la forma de escribir esta palabra, estarás de acuerdo conmigo, y este es el orden. ¿Qué hay de la semántica? Bueno, esta es la sintaxis, la forma de escribirla, pero si nos vamos propiamente al significado de esto, podemos obtener que no solamente hay una forma, sino, por ejemplo, esta palabra en nuestro lenguaje significa lo que es el fruto del nopal. Sin embargo, para el idioma inglés, esta misma palabra tiene otra semántica, otro significado. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a un pescado. Bueno, ahí vamos más o menos entendiendo la idea de sintaxis y semántica. ¿Qué hay? Por ejemplo, vamos a un concepto un poquito más matemático. Si nosotros queremos establecer la forma en que se escribe o podemos representar el 3, pues lo podemos representar así, ¿verdad? Con estas letras, pues representa un 3, la cantidad de 3, pero también numéricamente yo lo puedo representar de esta forma. Así que la sintaxis, aquí tenemos dos formas. ¿Y qué hay de la semántica? Aunque haya dos formas en su sintaxis de representar esta cantidad, lo cierto que en su semántica es exactamente, significaría lo mismo. Así que aquí es momento de poner mucha atención. Mira, mucho ojo porque en matemáticas, y esto lo queremos resaltar, pero bastante, ¿verdad? En matemáticas es muy importante la sintaxis. No se te olvide, la sintaxis es la forma como se escribe. ¿Por qué? Porque tan solo un cambio, aunque sea muy pequeño en la forma que escribimos en la matemática, esto puede hacer que varíe su semántica. Seguimos con un ejemplo matemático. Mira, por ejemplo, si nuestra intención es representar la multiplicación de 3 por 3. Hablemos primeramente de la sintaxis. ¿Cómo puedo yo representar matemáticamente la multiplicación de 3 por 3? ¿Cuántas formas distintas hay? Bueno, estarás de acuerdo conmigo que esta quizás sea la que más recordamos, ¿verdad? 3, el signo de multiplicación, otro 3 y el igual. Esto representa la multiplicación de 3 por 3, pero vamos a ver que no es la única ni la exclusiva, porque también estaremos aprendiendo que si nosotros colocamos el 3 entre paréntesis y luego seguido de otro 3 también entre paréntesis, en matemáticas vamos a entender que eso es también la multiplicación, el producto de 3 por 3. También lo podemos representar con un asterisco o lo podrás ver representado como también con un punto. Incluso también podríamos representar la multiplicación de 3 por 3 representándolo de esta manera, 3 elevado al cuadrado. Estarás de acuerdo conmigo que la sintaxis, pues son varias, ¿verdad? Pero ¿qué hay de su semántica? Aunque son varias representaciones, la semántica, el resultado, todos vamos a entender que todo esto nos da lo mismo. Por lo tanto, este ejemplo que acabamos de ver, los anteriores, son ejemplos, nota, de sintaxis distinta, pero con una misma semántica.
Bien, ahora, para poder cambiar el lenguaje común al lenguaje algebraico, lo primero que debemos identificar, nota, es las operaciones aritméticas básicas y qué palabra es afín a estas operaciones aritméticas. Para ello, mira, vamos a colocar una tablita que nos pueda precisamente relacionar las operaciones aritméticas con las palabras afines a estas operaciones. Así que así tenemos esta tabla, no es la única y exclusiva, hay más, ¿verdad? Pero de este lado, en esta columna, tenemos las operaciones quizás aritméticas básicas. ¿Con qué palabras o sinónimos las relacionamos? Por ejemplo, lo que es este primero, lo que es la suma, más, mayor, agregar, adición, acumula, gana, incrementa. Cada vez que nosotros veamos una expresión en nuestro lenguaje natural que se mencione este tipo de palabra, matemáticamente la debemos de considerar como lo que es la suma, ¿verdad? La suma, la adición de cosas. ¿Qué hay de, por ejemplo, si se nos dice por veces, multiplicación, factor, producto, coeficiente, doble, triple? Bueno, todas estas palabras que vemos aquí, lo cierto es que nos van a representar una multiplicación, el producto, el resultado de una multiplicación de cosas. Así que es importante que en clase nos vayamos familiarizando, ¿verdad?, con este tipo de palabras, porque va a ser muy importante para que nosotros poder transformar una expresión de lenguaje natural a nuestro lenguaje algebraico. Bueno, aquí, como bien lo mencionamos, pues es más sencillo, ¿verdad? Trabajar de manera simplificada con lo que son operaciones, ¿verdad? A través de sus signos, más que con las palabras. Toma en cuenta, y aquí lo mencionamos, que una diferencia entre el lenguaje común y el lenguaje algebraico, ojo, es que el lenguaje común se lee en la mayoría de los casos, así como lo estoy haciendo, ¿verdad? De izquierda a derecha. Estamos acostumbrados que así sea en nuestro lenguaje natural, pero ojo, esto no es así en el lenguaje algebraico. ¿Cómo se lee en el lenguaje algebraico? Aquí lo ponemos, mira, se lee desde afuera o desde las operaciones que afectan a la mayoría de los elementos. Quizás así como se dice no lo entendamos mucho, pero bueno, a través de los ejercicios que haremos en el video seguramente comprenderás la forma adecuada de leer de manera algebraica. Bien, así que ha llegado el momento de empezar a poner en práctica expresiones en nuestro lenguaje común y luego determinar cuál sería la expresión en lenguaje aritmético, en lenguaje algebraico. Por ejemplo, si alguien nos dice 3 más que 7, la operación queda muy sencilla, pues esto sería una suma. ¿Y cómo representamos esto? Fácil, ¿verdad? Es 3 más 7, así de sencillo. ¿Qué hay si nos dicen 2 menos que 10? Primero identifiquemos la operación. Estamos hablando menos, no hay ninguna duda de que esto se trata de una resta. Ahora, pon mucha atención, 2 menos que 10 quiere decir que al 10 le vamos a quitar precisamente 2 unidades. Por lo tanto, la forma de representarlo sería 10 menos 2. ¿Qué hay de la siguiente? El producto de 2 y 7. ¿Recuerdas qué operación matemática hace referencia al producto? Bueno, si pusiste multiplicación, estás en lo cierto, ¿verdad? Estamos refiriendo a la operación de la multiplicación y esto es muy sencillo. Estaríamos multiplicando 2 por 7, que una manera podría ser 2 y luego un punto y luego un 7. No hay ningún problema. Eso indicaría el producto, pero no es la única, ¿verdad? También podemos poner el 2 y entre paréntesis el 7 y se indicaría que esta es la operación a realizar. Así que estas son dos formas de representar esta expresión. Recuerda que si es multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo 2 por 7, pues sería lo mismo también y no habría ningún problema de colocar 2, 7 por 2, perdón. Vamos a la última, el cociente. Mucho ojo con esta expresión, ¿verdad? Porque quizás no estemos muy familiarizados, pero el cociente no es otra cosa más que el resultado de una, ¿qué operación? Exacto, es una división.
Así que el cociente de 8 y 10, ¿qué quiere decir? Que vamos a dividir el 8, signo de división, entre 2. Muy bien, y eso también se puede representar como fracción, donde la parte de arriba es el numerador, el 8, y el denominador, el que divide, sería el 2. Aquí sí, mucho cuidado, no podemos poner 2 entre 8 porque ya no corresponde a esta expresión. Así que es muy importante saber, ¿verdad?, qué es lo que estamos dividiendo. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a tratar de ir de poco a incrementando, ¿verdad?, esta combinación de actividades para ir haciendo esta traducción. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Así que si quieres, puedes pausar el video, intenta responder cada una de ellas y después vemos el resultado. Bien, ¿cómo te fue en cada una de ellas? Vamos a revisarlas. Primero dice 8 menos que el producto de 7 y X. Así que acá tenemos el menos y tenemos un producto. Así que la operación que tenemos que hacer es una diferencia, una resta, y vamos a restar, ¿verdad? Por aquí dice primero el producto de 7 y X. Así que, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Aquí está el producto, 7 por X, mismo que le restamos, aquí dice menos, 8 unidades. El siguiente nos dice la suma de 6 y el producto de 3 y D. Así que tenemos un producto, ¿verdad? 3D y tenemos una suma. Se le va a sumar 6 unidades. Así que la operación es la suma y por un lado tenemos el 6 y por el otro lado tenemos el producto de 3 por D. La que sigue, 9 más que el cociente de 2 y X. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una suma en donde por una parte vamos a tener el resultado de una división de 2 entre X y luego le sumamos el 9. De manera que nos quedaría 2 entre X que representa el cociente de 2 y X y luego más 9. Perfecto, vamos con el que sigue. 4 más que el producto de 3 y X. Así que tenemos, tenemos una suma donde vamos a sumar por un lado el 4 y por el otro lado el producto de 3 y X. ¿Cómo nos queda? Bueno, pues aquí tenemos el producto y le sumamos las 4 unidades. El que sigue, 3 veces más la suma de 2 y X. 3 veces más. ¿Recuerdas qué operación aritmética se realiza cuando nos dicen tantas veces? Bueno, esto no es otra cosa más que una multiplicación. ¿Por cuánto vamos a multiplicar? Por 3. ¿Qué vamos a multiplicar por 3? La suma de 2 y la X. Para representar esa suma y luego la multiplicación, entonces vamos a hacerla de la siguiente manera. Tenemos el 3 y ¿qué vamos a multiplicar 3 veces? Lo que tenemos aquí, la suma del 2 más X. Finalmente tenemos 10 menos el producto de 4 y X. Así que aquí queda bien claro que primero va el 10, va el menos y luego va el producto. Así que nos quedaría el 10. Nota que no dice menos que, sino nada más dice menos, por lo tanto entonces va 10 menos el producto de 4 por X. Bien, pues te vamos a dejar estos otros ejemplos que tenemos aquí como parte de una actividad que puedes tú desarrollar como si fuera una tarea. Así que te animamos a que lo resuelvas y compartas tus respuestas con tus compañeros de grupo y con tu maestro. Vamos a ver ahora estos siguientes problemas que van en relación a lo que acabamos de ver. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4 problemas, problemas con opciones, ¿verdad? Así que son interesantes porque nos permite, pues, primero analizar la expresión y luego compararla con la expresión matemática que tenemos según corresponda. Vamos a la primera, dice, ¿cuál expresión representa? Nota, 13 menos que el cociente 340 dividido entre 10. Así que debe de haber una resta. Por una parte tenemos el 13 y por otra parte debe de haber una división. Muy bien, donde se divide 340 entre 10. Bueno, aquí está 340 entre 10. Esta no, mira. ¿Por qué?
porque esta es una división de 340, pero entre 13. Y acá tenemos 340 entre 10. Muy bien. Entonces, ¿cuál será? ¿Será esta o será esta? Bueno, aquí me dice 13 menos que. Es decir, que primero tendrá que ir la resta y a esa resta le restamos esos 13. Por lo tanto, consideramos que esta debe ser la respuesta a diferencia de esta. Así que vamos a marcar, si te parece, como posible respuesta esta que tenemos aquí. Vamos a tratar de resolverlo y al final vemos si estamos en lo correcto. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál dirías que sería esta expresión? ¿Cuál es la expresión que representa 22 más que la diferencia entre 95 y 63? Bueno, tiene que haber primero una resta entre 95 y 63 y a eso hay que quitarle 22. Así que parece que aquí está la resta y a esto hay que incrementarle 22. Sí, parece ser que es esta, ¿verdad? Así que vamos a marcarla ahí como posible respuesta. Vamos a la siguiente. Puedes pausar, ¿verdad? Yo estoy marcando aquí las que en primera instancia se me ocurren que podría ser el resultado, pero vamos a ver qué piensas tú de este problema. Mira, acá se puso interesante porque nos dice cuál es la expresión o cuál expresión es 1/2 veces 486 menos 466. ¿Recuerdas que esto indicaba la multiplicación de 1/2? Significa que esto multiplica a esto que tenemos acá. Así que vamos a ver esta opción. Qué raro le vemos. Bueno, que el medio está multiplicando, pero al 466. No, esta no nos gusta, ¿verdad? ¿Qué hay de esta? Aquí sí tenemos un medio, aquí está el signo de multiplicación y efectivamente es 486 menos 466. Esta sí, se ve bastante bien. ¿Qué hay de esta? Bueno, acá tenemos 486. Ah, mira, acá dice más y aquí ¿qué nos dice? Que es menos. ¿Te fijas que cualquier cambio que tenga, ¿verdad? En la sintaxis, como escribimos la expresión, puede representar otro resultado. Y aquí está, no, esta es una suma y acá debe ser, no, definitivamente todo indica que esta podría ser la respuesta correcta. Vamos a marcarla lo que es la opción B. Vamos con la última, dice, ¿cuál expresión muestra? Tenemos una resta dividido a la mitad. Ok, entonces el resultado de esta resta va dividido a la mitad. A ver, ¿qué hay de esta? Acá estamos dividiendo el 2, pero entre el resultado de la resta, no, ¿verdad? Y acá sí tenemos esto dividido entre 1/2. Y acá tenemos lo mismo, pero dividido entre 2. Ándale. Mira, ¿cuál será lo correcto? Dividido entre 1/2, dividido entre 2. Si nosotros queremos dividir a la mitad, ¿entre cuánto dividimos? ¿Dividimos entre 2 o dividimos entre 1/2? ¿Entre 1/2 o entre 2 para sacar la mitad? Bueno, cada vez que nosotros queremos sacar la mitad de algo, lo cierto es que dividimos entre 2. Por lo tanto, vamos a marcar esto, ¿verdad? Porque no es lo mismo dividir entre 1/2 que dividir entre 2. Así que esas son las razones. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Coincidimos? ¿Coincides conmigo con que estas son las respuestas? Vamos a verificar. Así que la primera, muy bien, ¿verdad? Es correcto. También. Esta y esta última, ¿te quedó duda? ¿Cuánto será? Bueno, lo cierto es que efectivamente es dividir entre 2, es dividir a la mitad. Bien, pues acá te dejamos otros problemas más, ¿verdad? Para que tú también puedas desarrollarlos. Puedes pausar el video, así como hicimos el ejercicio anterior, puedes comentarlo con tus compañeros, puedes comprobar, ¿verdad? El avance que llevamos hasta ahorita. Así que tenemos 1, 2, 3 y 4 problemas más. Así que, ¿cuál es la respuesta? Páusalo y enseguida lo verás. Las respuestas son las siguientes, ¿verdad? Ahí lo colocamos. Muy bien. Ahí está.
y ahí está. Son las respuestas correctas a estas expresiones, ¿verdad? Si tienes alguna duda, algún comentario al respecto, bueno, ahí en la sección de comentarios te agradeceremos mucho que nos lo hagas saber. Bien, ahora bien, diferentes palabras, como dice aquí, pueden representar, mucho ojo, diferentes operaciones matemáticas. Por ejemplo, cuando una frase sugiere múltiples operaciones, lo cierto es que también tenemos que pensar en el orden y la agrupación de estas. ¿A qué nos referimos? Bueno, mira, para entenderlo, tenemos esta expresión. ¿Qué pasa si yo tengo 4 que multiplica el 6, que divide al 2 elevado al cubo? Acá tenemos diferentes operaciones, multiplicación, división e incluso un número elevado a un exponente. ¿Por dónde empezamos? Eso es bien importante. Recuerda la nota que te hice ver de que en matemáticas no es como en nuestro lenguaje natural que siempre empezamos de izquierda a derecha. Acá recordarás que tenemos que respetar lo que es la jerarquía de operaciones. Ya en el curso de inducción al ingreso al nivel medio bachillerato hablamos precisamente de lo que es jerarquía de operaciones en las matemáticas. Si tienes alguna duda, te invito a que visites mi canal. Tengo un video exclusivo donde hablamos y hacemos muchos ejercicios relacionados con esto, pero vamos a recordarlo. Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Tengo multiplicación, división y tengo aquí una potencia. Entonces, la jerarquía, no hay paréntesis, no hay corchetes, pero nos indica que tenemos que empezar con el desarrollo de 2 al cubo. Así que sería lo primero por realizar. Hacemos 2 al cubo y 2 al cubo no es otra cosa más que multiplicar 3 veces esta misma base que tenemos, el 2, 2 y 2. Así que vamos hasta aquí en este paso. ¿Qué sigue si tenemos multiplicación, división y multiplicación? Bueno, cuando tenemos multiplicación y división, es decir, operaciones en un mismo nivel, aquí sí vamos a empezar tal como leemos, de izquierda a derecha. Así que, ¿qué significa esto? Que primero vamos a multiplicar lo que es 4 por 6. Así que hacemos ese primer paso, decimos 4 por 6, nos daría 24 y también hacemos esta operación. Bueno, lo que aquí representé es 2 por 2 por 2, es decir, el desarrollo de la potencia. Ahora sí, vamos de izquierda a derecha, decimos 4 por 6, 24 y posteriormente dividido entre 8. Muy bien, así que 24 entre 8 nos da 3 y así que el resultado sería 3. Así que toma muy en cuenta lo que es la jerarquía de operaciones al desarrollar problemas como el que acabamos de plantear. Así que te dejamos este otro ejemplo, ¿verdad? Para que pues practiques. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué haríamos primero? ¿Y cuál sería su resultado? Nuevamente puedes pausar el video y ver el resultado. Que el resultado, siguiendo la jerarquía de operaciones, sería este que tenemos a continuación. 98, ¿verdad? Muy bien. Bien, pues ahora te invitamos, ¿verdad? Para que pongas en práctica lo aprendido. Nuevamente tenemos una serie de ejercicios que te invitamos a que los analices, los medites, veas en cada uno de ellos lo que tienes que hacer para encontrar el resultado. Por ejemplo, este que tenemos aquí, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, recuerda que la jerarquía de operaciones dice que habrá que empezar primeramente por lo que está entre corchetes. ¿Y por dónde empezamos dentro de lo que está en corchetes? Si tenemos una resta y tenemos una multiplicación, entonces lo más sensato es empezar, no lo más sensato, sino lo más de acuerdo a lo que es lo que es la jerarquía de operaciones, es empezar por el 2 por 3. Vamos a ver si John lo hizo así. Sí, efectivamente 2 por 3 en el primer paso lo hizo 6. ¿Qué sigue? Bueno, el siguiente paso sería resolver este corchete. A 15 le quitamos 6, nos queda 9. Muy bien, nos queda una suma, nos queda 3. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿En cuál paso John cometió un error? Pues no encontramos ningún paso en que haya cometido un error. Así que ahí está resuelto. Esperamos de que tú resuelvas el resto de los demás. Y las respuestas a estos ejercicios son las siguientes.
Bien, y para terminar, bueno, pues queremos dejarte algunos ejercicios que también te pueden servir para reafirmar lo aprendido. Ahora bien, en la primera progresión dejamos algunos ejercicios relacionados porque esta es la intención de esta progresión. ¿Cómo podemos un problema, verdad, de nuestro entorno convertirlo a una expresión matemática y posteriormente a resolverlo? Estos tres problemas por ahí los dejamos. ¿Cómo te fue en el resultado de estos problemas? Bueno, analicemos por ejemplo el primer caso. En el primer caso nos dicen que Jesús y su hermano tienen un terreno, no son iguales, puesto el terreno de Jesús es cuadrado y el terreno de su hermano dice por ahí que es rectangular, en donde lo que es el largo mide 5 metros más que el de Jesús, así que nos quedaría más o menos así, y dice que en cuanto al ancho es exactamente lo mismo. Si esta es la característica de este problema, ¿cómo lo podemos pasar a una expresión matemática? Bueno, no me dicen, ¿verdad?, cuánto mide el terreno de Jesús, pero al ser cuadrado podemos decir que lo desconocemos, le ponemos una X y cuánto mide el otro lado, pues todos los lados van a medir exactamente lo mismo. ¿Qué hay del terreno de Jesús, del hermano de Jesús? Dice que el largo mide 5 más que el terreno del lado de Jesús. ¿Cómo lo podríamos poner? Bueno, ya lo hemos aprendido. Eso está fácil, ¿verdad? Pondríamos x más 5. ¿Y qué hay del ancho? Pues mide exactamente lo mismo, sería x. Ahora, pero el problema me está pidiendo que calculemos el área total de los dos terrenos. Entonces, ¿qué figura geométrica es esto? Esto es un cuadrado. Recordemos que el área de un cuadrado se puede calcular multiplicando lado por lado. Así que esta sería la fórmula. ¿Y cuál sería la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Bueno, el área es distinta porque sería largo por ancho. Ahora bien, si hacemos la multiplicación, ahora en una expresión algebraica, nos quedaría la expresión x por x que hay del terreno de Jesús. Bueno, si multiplicamos largo por ancho, sería x más 5, que es el largo, por x. ¿Y cuál sería el resultado de multiplicar x por x? ¿Cuál sería el resultado de multiplicar x más 5 por x y luego sumarlo? Bueno, pues quizás llegamos a un punto de cómo realizo esto. Pero no te preocupes, dentro de la siguiente progresión, que sería la progresión número 3, precisamente estaremos ahondando en todo lo que tiene que ver con lo que es de alguna manera las operaciones algebraicas, cómo se realizan, estaremos viendo término algebraico, expresión algebraica, multiplicación, suma de términos semejantes y otros detalles que son importantes en la solución de este problema. Pero por lo pronto, hasta ahí le vamos a dejar en esta progresión. Agradezco mucho tu atención. Esperemos de que este video te pueda servir para seguir reafirmando los conocimientos. Recuerda que esto es tan solo un apoyo a lo que es esta unidad de aprendizaje, pensamiento matemático. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte, dale like y compartir. Muchas gracias por tu atención.